Llegamos a la tercera parte de estos resúmenes. Las nanas viven juntas y se llevan súper bien. Nana se acerca a su sueño de convertirse en una gran cantante, ya que Blast por fin está completa. Pero Hachi aún no sabe que Nana y Ren tenían una relación. Aunque bueno, acaba de enterarse no solo de que Soshi la engañaba con Sachiko, sino que hasta la dejó por ella. Podéis hacer como si no estuviera. A mí me han echado de la serie. Vos solito te echaste de la serie, Soshi. En fin, hecho este repaso, sigamos con el resumen. Blast tiene fecha para tocar por primera vez en Tokio. Hachi va a ir con sus amigos Juni y Kyosuke. Ellos, conociendo a la Hachi enamoradiza, están preocupados por ella y su reciente ruptura. Después del concierto ya no tendrá a qué agarrarse. ¡Estás siempre! Entonces la serie se acabaría. Pero... No quiero novio. No me quiero enamorar nunca más. Oh. Si Nana deja de enamorarse, ya no es Nana. Qué mal la veo. La cuestión es que llegan al lugar y es ahí que Hachi conoce a Misato. ¿Se acuerdan de ella? Era súper fan de Blast desde que tocaban en el pueblo. Los Blast son 1000 veces mejores que todos estos. Sobre todo Nana. Tiene tanta fuerza que no parece una mujer. Y llega el momento en el que los Blast empiezan a tocar. El suelo empieza a temblar. Hachi experimenta por primera vez lo que es un concierto así. Nana aparece en el escenario, toma una rosa que le da Misato y deslumbra a todos con su voz. A esta altura me parece imposible que Hachi no se enamore de Nana. Yo estoy enamorada de Nana. Después celebran en el departamento de las nanas y Hachi empieza a sentir unos celos incontrolables por Misato. Le da celos que Nana y la banda en general le den tanta atención. Deja que trabaje, Hachiko. Tú vente aquí con nosotros. ¡Pero! ¡Qué mona estás con el delantal! ¡Que ese delantal es mío! ¡Siento haberos molestado! ¿Pero cómo vas a molestar tú? ¡Siento haberos molestado! Pues no haber venido. Para mí que esa cría está enamorada de Nana. Pero es que siendo dos chicas es raro. No entiendo por qué siento celos al pensar en Nana. Y sus celos empeoran cuando se entera que Misato se queda a dormir. Hoy no duermo. Empieza a pensar en que tal vez ellas tienen algo. Pero ¿cómo se las arreglarán dos mujeres para hacerlo? Supongo que Nana estaría encima. ¡No! Necesito un novio. Piensa que solo está sintiendo esto porque no quiere pensar en lo que pasó con Soshi. Además de que se siente muy frustrada porque no encaja bien en la editorial. Se la pasan gritándole. Ella recién tiene 20 años. Es entendible que aún sienta que no encuentra su lugar en el mundo. Aún está en esa búsqueda y es por eso que siente tanta admiración por Nana, ya que ella sí tiene sus objetivos muy claros. Me pregunto si habrá algún sitio en el que pueda encajar. Nana me da mucha envidia. En la mañana siguiente, Nana y Misato se fueron a un parque de atracciones, algo que claramente le da más celos a Hachi, más que nada porque se fueron sin invitarla. Sale a pasear para perder el tiempo, piensa en preparar algo rico de cenar para cuando Nana vuelva y en el supermercado se cruza con Sachiko. No sabía que viviera en esta zona, o es que... Piensa que tal vez ya está viviendo con Soshi. En esa cocina. Cuando vuelve a casa, ve a Nana con Misato súper felices. Piensa en cómo Soshi la reemplazó por Sachiko y siente que ahora Nana la está reemplazando por Misato y explota. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse esta cría aquí? ¿Cuándo vas a dejar de hacer lo que te viene en gana? Nana, en vez de enojarse, solo se pone triste. Hachi nos dice que solo tomó de la mano a Misato y se fue. Pero no se preocupen porque enseguida resuelven sus problemas. Lo siento. Le dice que estaba mal por otras cosas y explotó, que no debería haberse descargado ni con ella ni con Misato. Pero tenías toda la razón. Voy demasiado a mi bola. Hachi está feliz de que se hayan arreglado. Pero bueno, ni que yo fuera tu novio. Eres mucho más importante que un novio. Ella le dice que se siente apenada por haber tratado mal a Misato. Le pide a Nana que le dé el número de su celular para poder disculparse también con ella. Oye, Nana, ¿a qué hora volverás hoy a casa? Déjame respirar. ¿Quieres que cenemos juntitas? Haré algo rico para que me perdones. Más tarde, y en horario de trabajo, la llama y también le pide disculpas. Lo siento muchísimo, te juro que no sé lo que me pasó. Le dice que puede ir a su casa siempre que quiera, que en realidad no le molesta que vaya. Misato se alegra
alegra, ya que dice que es fan de la banda desde hace mucho tiempo y que nunca imaginó que iba a poder estar con sus ídolos en su casa pasando el rato. Hachi le pregunta hace cuánto le gusta Blast y Misato dice que lo sigue desde que Ren estaba en el grupo. Hachi de repente empieza a darse cuenta de todas las pistas que tuvo, como el tatuaje y el hecho de que Nana le haya pedido a Shin que supere a Ren. Tranquilízate, piénsalo con calma. Y como es típico de Hachi, empieza a imaginar. ¿Significa que están saliendo juntos? Si es que son tal para cual, es demasiado. Piensa que Nana es reservada con su vida privada porque claramente está con Ren. Como él es famoso, no puede contarle nada a nadie. ¡Claro! Ren es casi un sex symbol, por eso tiene que mantener su relación en secreto. Decide dejar de imaginar e ir a la casa de Nobu a preguntarle. Él le cuenta la verdad a Hachi, le cuenta sobre el pasado de Nana y Ren. Le dice que tanto él como Nana saben que Ren tiene mucho talento, pero aún así no pueden evitar sentirse traicionados porque acepte la propuesta de Trapness y abandone la banda. Les dice que Nana tiene su orgullo y que por eso quiere explotar su talento por su cuenta. Tienes que superar a Ren, Shin. Es por eso que Nana no volvió a ver a Ren. Les pide tanto a Hachi como a Shin que no saquen el tema solo por curiosidad, ya que es un asunto delicado para Nana. Hachi se queda pensando en todas las veces que habló de Trapness y sin querer estaba lastimando a Nana. Y también se da cuenta que antes le insistió con ir a ver juntas el recital y que es lógico que Nana la rechazara. Se siente culpable por haberle insistido, así que esa noche decide hablar del tema y... Por cierto, Nana, ya sé que los Trapnest... Vale, iré contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí. Hachi no entiende por qué de repente Nana quisiera ver a Ren. ¿Será que quiere verle? Digo yo. Pero si le dice que sabe sobre su pasado, tiene miedo de que Nana le diga que no. Así que lo mejor es seguir fingiendo que no sabe nada. Y Hachi hace lo que mejor sabe hacer: imaginar cosas románticas. Piensa que en pleno concierto, Ren va a bajar del escenario al ver a Nana y será un momento romántico y épico. También piensa que si Nana y Ren vuelven, ella eventualmente podría conocer a su ídolo, al bajista de Trapness. ¡Tengo mi cariñito! ¡Komatsu! Finalmente llega el día. Hachi sacó las entradas cuando todavía vivía en su pueblo, así que viajan juntas en tren. Tengo ganas de verle. ¡Ah! Natsuko, tu madre. Cuando llegan, Hachi empieza a tener recuerdos de Soshi, algo que Nana anota y le ayuda cuando sale el tema. Menos mal que Nana está aquí. Son demasiados recuerdos. Nana por fin conoce a la mamá de Hachi y... Siento que tengas que vivir con esta hija mía. Discúlpala, por favor. Todo lo contrario, Nana es muy dulce y alegre y muy cariñosa. Me anima mucho vivir con ella. ¡Ah, pero qué niña tan aduladora! Nana. Hachi se siente súper añam de que Nana la haya halagado de esa manera. Oye, no tenía ni idea de que mintieras tan bien. Solo he dicho lo que pienso. Me anima mucho. Shipeadísimas. La cuestión es que Nana le dice que está encantada de por fin conocer a su mamá, y Hachi le responde que seguro su mamá también es súper linda, pero Nana le dice que eso no puede saberlo. Es así como le cuenta que tampoco tiene padre y que su abuela murió cuando ella tenía 15 años. Por eso te envidio un poco. Ya ves, nunca he sabido lo que es tener una familia de verdad. ¿Me tienes envidia, Nana? Hachi no puede evitar llorar, no solo porque la entristece que Nana sienta envidia de algo tan simple como haber tenido una familia, sino porque la emociona el hecho de que Nana le haya contado algo tan íntimo. Nana le dice que nunca fue su intención hacer un misterio con sus cosas personales, solo es que genuinamente le cuesta hablar sobre ella misma, pero le asegura que ella puede preguntarle todo lo que quiera. ¿Entonces puedo preguntarte cualquier cosa? Sí. ¿Sigues queriendo a Ren? ¡Se lo dijo! Entonces lo sabías. Perdona. Lo sabías y por eso me has hecho venir. Gracias. Nana. Llega la hora del concierto, Nana sale a fumar un cigarrillo que le dio el origen al nombre de la banda y Hachi espera en la butaca justo delante de Ren. Bajan las luces y el concierto está por empezar. Y sí, Nana aparece justo a tiempo. Esta escena es épica. Hachi no puede evitar llorar pensando en todo lo que su amiga debe estar sintiendo, y cuando vemos a Nana también está llorando, y todo mientras ellas están tomadas de las manos. El concierto termina
Y obviamente queremos saber qué piensa Nana, qué sintió. Tiene que ser increíble poder tocar en una sala como esta. Este diálogo refleja perfectamente la personalidad de Nana. Después de años de no ver a Ren, sintió lo mismo que cuando lo conoció: envidia. Envidia de que él pueda cumplir sus sueños a pesar de su dolor y de cargar con tanta soledad. Lo importante es que Ren, aunque fingió que no, vio a Nana entre el público. Llama a Yasu y se enoja de que no le haya contado que ella iría a verlo. Además, el concierto era en un pueblo súper lejos. No se esperaba para nada a verla. Yasu le dice que puede darle el número del celular de Hachi, que así podrá comunicarse con Nana. A estas alturas, ¿cómo quieres que la mire a la cara? Si tú no piensas volver con Nana, seré yo quien me quede con ella. ¡Yasu! ¿Qué clase de chantaje es ese? La cuestión es que las chicas llegan, cenan en familia y Nana se va a bañar. Hachi piensa en todo lo que acaba de pasar y... bueno, se da cuenta de que las cosas no fueron como en sus fantasías. Enciende su celular, que lo apagó antes de entrar al concierto, y... ¿Yasu? En el mensaje le dice a Hachi que le dio su teléfono a Ren. ¡Mira, tengo un mensaje de Yasu! Llama a Yasu. Hachi llama y le dice que no puede saber si Ren llamó porque su teléfono estaba apagado. Nana toma el teléfono y le dice que no se meta, pero Yasu le explica que él no hizo nada, que fue Ren quien lo llamó. Pero de todas maneras, le dice a Nana que debería aprovechar esta ocasión para devolverle las llaves del apartamento donde vivían, además de la llave del candado. Le dice que si no, Ren va a seguir atrapado en sus recuerdos. Si no quieres verle más, díselo a la cara. Así que Nana decide llamar a Ren. ¿Quién es? Nana. Ya veo que de salud andas bien. Ella quiere hablar con él y él le dice que no hay problema, que puede ir al hotel. Es así como, intentando evadir la seguridad del hotel, aparece Ren y la lleva a la habitación. Y después de 2 años de no haberse visto, Ren abraza a Nana. Yo no he venido aquí para hacer las paces. Quería verte. Al parecer, ellos tuvieron que volver a conocerse horizontalmente. Y al igual que cuando charlaban en la pequeña bañera en su antiguo apartamento, ahora conversan en una bañera enorme. Nana le dice que no es necesario que siga pagando el alquiler del antiguo apartamento, pero Ren le explica que su plan es comprarlo en algún momento para que ellos se vayan juntos a vivir ahí en un futuro. Le cuenta que además ahí están sus raíces, ya que cuando escapó del orfanato fue a parar ahí cuando estaba vacío, donde tocaba una guitarra abandonada, mostrándonos que su talento no es innato, sino que se envase a la práctica que tuvo en medio de su soledad y abandono. Piensa en la propuesta de Ren y le dice que le gustaría que se vean de vez en cuando. Además, piensa que en un futuro, cuando su orgullo y sus sueños se esfumen, cuando se canse de cantar, tal vez en ese momento sí le gustaría vivir con Ren en esa casa. A todo esto, Hachi... Tanto fijarme en Ren ni me acordé de Takumi. Bueno, da igual. Al día siguiente, Nana le dice que quiere darle un premio a Hachi por haberla invitado al recital. Dime qué quieres. ¡Un autógrafo de Takumi! Eso puedo pedírselo a Ren. Esto pone feliz a Hachi, porque eso quiere decir que volvió con Ren. Y motivada por la admiración que siente por Nana, ahora también quiere estar en pareja. ¡Yo también quiero ser así de feliz! ¡Necesito un novio! ¿Por qué no miras en tu propio jardín? ¿Dónde? En tu propia casa. Pues serán punks, pero son bastante guapos. Hachi empieza a pensar en Yasu como un posible candidato. ¿Tú no estás saliendo con nadie? Por desgracia no tengo éxito con las mujeres. ¡Pero si a mí me encantas! La cuestión es que Nana está súper motivada y quiere dejar de fumar. Ver a Leila con tanto talento la impulsa a querer mejorar. Y por otro lado, quieren hacer una reunión, ya que todos los Blast quieren tener su reencuentro con Ren, ahora que ya se arregló con Nana.
A todos les gusta mucho jugar al mahjong, ya que es un juego muy social que permite a los jugadores conversar mientras no están en su turno. Deciden juntarse en el departamento de las nanas porque es el más grande, y Hachi no puede esperar para conocer a Ren. Incluso sale un poco antes de su trabajo porque ya sabe que estará ahí, en su casa. Se pone nerviosa y toca el timbre. Y sí, ¡es Albert! Buenas noches, Nana. Hachi llora de la emoción. Está llorando. ¿Y ahora qué hago? Está llorando. Y no solo porque el idol que le gusta está ahí, sino porque solo quería un autógrafo de Takumi y sin embargo, Nana logró lo que ella creía imposible. Siente que Nana es realmente capaz de hacer los sueños realidad. Los chicos juegan un rato y Hachi está fascinada con que 2 famosos estén en su casa. ¿Dónde está el baño? ¿Cómo? ¿Que Takumi también va al baño? Sí, a ese nivel de asombro está Hachi. Y después, cuando lo tiene al lado... Llega Yasu a la juntada y se asombran de que conozca a Takumi de antes, porque de hecho iban al mismo colegio. Y no solo eso, Yasu también conocía a Leila. Y cuando decimos que la conocía, nos referimos a que... Venga, hombre, si hace mucho tiempo de eso. Yasu y Leila estuvieron saliendo. ¿Qué? Sí, Yasu y Leila al parecer salieron durante casi 2 años en esa época. Cada vez más las historias se van enredando. Esto pone triste a Hachi, porque hasta hace poco se estaba auto-shippeando con Yasu, y el hecho de saber que él estuvo saliendo con una chica tan talentosa y famosa como Leila la hace sentir inferior. Además de que se siente excluida del grupo. En realidad yo no soy como ellos. La cuestión es que se acaba el alcohol y mandan a Nobu a comprar más. Hachi lo acompaña y conversan en el camino. Es así como se dan cuenta de que tienen mucho en común. Así como Hachi siempre está soñando y teniendo fantasías románticas, Nobu también fantasea con encontrar al amor de su vida. Yo en el fondo soy un romántico. Si saliera con alguien como él, creo que estaría siempre sonriendo. Y cuando vuelven, resulta que Takumi ya se fue. Olvídate de Takumi, Hachiko. Ese hace lo que quiere con las tías. Es un ligón. Es que no lo entiendes. Yo solamente quería tener su autógrafo. Yo le pediré un autógrafo para ti, ¿vale? ¿Me firmas, Ren? ¿Ya se le ha pasado? Y al día siguiente... ¡Shin! ¿Ha pasado algo? Claro que no. Si no hay dinero, yo no hago nada. Este tema es muy polémico. Shin, a eso se le llama prostitución. Pero la historia se va contando de a poco, así que vamos a dejar este debate para más adelante cuando tengamos más información. Lo importante es que Hachi se despertó muy tarde y va rápido a la oficina fingiendo estar enferma, pero la despiden, sí, otra vez. Y no la despiden por haber llegado tarde, la despiden porque siempre estuvo distraída en horas de trabajo, viendo revistas o imaginando cosas. Y a pesar de que el trabajo no le gustaba, Hachi se pone muy mal por toda la situación. Cuando piensa en sus motivaciones, solo se le ocurre pensar en conseguir una casa bonita, ropa, un celular o viajar. Y aunque todo eso parecieran ser metas que le gustaría alcanzar, no son suficiente motivación como para seguir esforzándose. Ella está en una verdadera crisis. Si al menos tuviera algo, un sueño o un objetivo que me diera un motivo para luchar. Diga. ¿Nana? Hola, soy Takumi. Le dice que le pidió el teléfono a Ren para agradecerle por la comida que le preparó. Y da la casualidad de que justo están muy cerca. Él está en un atasco del tráfico. Ella lo encuentra y todo fue muy rápido. Sin pensarlo demasiado, se sube al auto. Takumi le dice que en realidad la llamó porque quería volver a verla. Lo sabía, estoy soñando. Y en ese momento... ¿Ya está verde? Parece que no le gusta esperar. A mí tampoco. Ese beso hizo que Hachi despierte, hizo que se dé cuenta de que no está viviendo una historia de amor y que Takumi no es un príncipe azul. Olvídate, hace lo que quiere con las tías. Es así como Takumi va hacia un hotel. Querrá echar un polvo y olvidarse. Hace capítulos que Hachi está diciendo que quisiera enamorarse, que quisiera encontrar al amor de su vida,
que quisiera encontrar a alguien con quien tener una conexión como la que Nana tiene con Ren. Y ahora, sin darse cuenta, sin haberlo decidido realmente, está por entrar a un hotel. Ella empieza a culparse, piensa que debería haberse dado cuenta de que Takumi solo quería acostarse con ella para después no verla nunca más. No era esto lo que yo buscaba. Piensa que ella debería haberse dado cuenta de las señales y trata de negociar con toda la situación. Trata de buscar el lado bueno a todo lo que está pasando y cree que tal vez esto pueda convertirse en un lindo recuerdo. Después de todo, acostarse con su idol no puede ser algo malo, por más que sea algo fugaz. Sin embargo, Hachi no deja de pasarla mal en cada segundo. Seguramente le parezco una niña tonta sin 2 dedos de frente, pero ¿qué le voy a hacer si en realidad soy así? Recordemos que su corazón terminó roto después de lo de Asano y ella no se siente cómoda teniendo sexo casual. No es lo que ella quiere. Entran en la habitación del hotel y queda deslumbrada con los lujos. Vaya, parece que te ha gustado. Estoy en una suite, ¿verdad? Yo puedo morir tranquila. Si es por morir, ya me encargaré de eso en la cama. Y decide jugar por una noche a ser una princesa. Takumi tiene un montón de niñas tontas a su alrededor y yo solamente soy la que toca hoy. Takumi también sabe jugar el juego. Le dice que la comida casera que ella preparó es mucho más rica que la de los hoteles. Además, cuando la ve algo triste, él parece darse cuenta de que ella no está acostumbrada a estas situaciones. Cuando termine la gira, lo primero que haré será venir a verte. ¿Prepararás una cena como la de la otra noche? Sé que es mentira, pero no importa. Trapnest empezará una gira importante a la mañana siguiente, así que por mucho tiempo no van a volver a estar en Tokio. Takumi se va a bañar y justo Nana llama por teléfono. Parece que por fin se compró un celular propio y quiere que Hachi vaya a enseñarle a usarlo. Y Hachi le miente. Me quedo a dormir en casa de una amiga. ¿O es un hombre? He dicho una amiga, es Jun. Era una broma, venga, no te mosques. Saludos a Jungo. No puede decirle que está con Takumi porque se siente avergonzada por la situación. Nana, en realidad yo no quería que esto pasara. No es lo que yo quiero. Tengo miedo, Nana. Hachi no sabe jugar este juego y Takumi vuelve. Ahora ya es demasiado tarde para echarme atrás. Otra vez no. No quiero acabar rota en pedazos otra vez. Al terminar, Takumi se va. Pronto debe irse para seguir con la gira de Trapnest. Hachi se levanta y piensa que el juego de ser una princesa terminó, que ahora debe volver a la realidad y que debe buscar un nuevo trabajo. Llora de felicidad al ver que Takumi le dejó su número de teléfono y realmente desea que cumpla su palabra de ir a verla cuando termine la gira, porque aunque no quiso acostarse con él, siente que el amor podría validar el haber hecho algo que no quería hacer. ¿No sabes que el amor todo lo arregla o qué? Unas semanas después, Hachi se armó de valor y le mandó un mensaje a Takumi, pero él nunca respondió. Y hasta acá llega el video por ahora. En la siguiente parte descubriremos si Takumi cumplirá su promesa. Hachi. ¿Dónde he oído yo ese nombre? Se revelan los sentimientos románticos de otros personajes y sabremos un poco más de la vida de Shin. Takumi. Buen trabajo, capullo. Adoro a ese niño. ¿Quieres callarte, Leila? Si algo nos gusta de esta historia es cómo nos invita a debatir sobre lo que le pasa a nuestras protagonistas. Por un lado tenemos a Nana, que fue abandonada por su madre. Ella la dejó para poder irse con un hombre, siendo este un hecho que marcó su vida. A ella no le parece bien dejarlo todo por un romance, y es por eso que entra en conflicto su sueño con su relación con Ren. Ella no quiere volver con él, hizo todo lo posible por no volver con él, pero le fue inevitable solo con verlo. No tendría que haber venido. Nos gustaría que dejen en comentarios qué piensan de esta pareja, porque el vínculo entre ellos, por un lado, parece ser el de la pareja perfecta. Después de todo, ambos pasaron por el abandono, la soledad y el hecho de que aún ahora están solos en el mundo. No tienen una familia detrás que los respalde.
Encontrar a alguien que pasa por situaciones parecidas es muy importante. Con solo estar juntos pueden sentirse acompañados en un mundo que parece no comprenderlos. Pero por otro lado, Nana expresa claramente que siente envidia de Ren. Siente celos de su gran talento y de cómo logró el éxito que ella tanto quisiera conseguir. De cómo él puede reírse y hacer bromas con su orfandad, mientras que para ella eso es un dolor tan grande que ni siquiera pudo contárselo a Hachi. Además, también durante los capítulos ha mostrado celos hacia Layla. Me quedé impresionada al oírla y me jodió mucho. No puedo ni compararme. A eso es a lo que llaman talento, ¿no? Sí, supongo. Personaje que más adelante conoceremos mejor, pero que tiene muchísimo talento, mientras que Nana necesita practicar y ensayar mucho para lograr cantar a un buen nivel. Y por el lado de la historia de Hachi, ella está pasando por una crisis de identidad. Llegó a los 20 años y aún no sabe qué quiere hacer con su vida. No sabe de qué quiere trabajar ni qué le gustaría hacer. Solo puede afirmar que todo lo que rodea a Nana le parece mágico. Admira la fuerza que tiene tanto ella como todas las personas que la rodean. Admira el hecho de que se unan para cumplir el sueño de vivir de la música juntos. Y aunque esto la alegra, también la hace sentir que no pertenece a ningún lugar. Ahora que su ilusión de vivir eternamente con Soshi se fumó y empieza a darse cuenta de que no existe el amor de cuentos, solo puede buscar excusas para distraerse. Si el amor de cuentos no existe, ¿cuál es su meta? Su encuentro con Takumi es uno de esos capítulos que he visto miles de veces y siempre me pone la piel de gallina. Queda muy claro que ella no quiere estar ahí, que para ella acostarse con su idol no significa un sueño cumplido, no al menos de esa forma, y que no siente que tiene derecho de decirle que no. No la educaron para decirle que no. La autora, Aisha Sawa, constantemente nos muestra idealizaciones del amor para después destruirlas. Hachi era feliz teniendo un amor platónico hacia Takumi, pero hacia el Takumi del escenario, hacia ese Takumi que aparece en revistas y pósters, no hacia el mujeriego que quiere estar con ella solo una noche. Y como se supone que su fantasía sería tener un amor con su idol, como le ha mostrado admiración, ahora siente que no puede decirle que no. Bueno, me voy a duchar. En menos de un minuto estoy aquí. Tranquilo, tómate tu tiempo. No pienso escaparme. Sé que es de mala educación irse justo después de comer. Siente que si se subió al auto y si no pudo decirle que no quería ir a un hotel, ya no hay vuelta atrás. Ahora ya es demasiado tarde para echarme atrás. Y queremos dejar en claro que esto no es así. Aún después de cenar, Hachi tenía todo el derecho a decirle que quería irse si lo deseaba. Aisha Sawa en este capítulo está mostrando perfectamente la presión que está sintiendo Hachi. Y no solo eso, sino que después del acto, ella se siente avergonzada de lo que pasó y no se lo puede decir a nadie. Para peor, siente que tiene que justificarse, y no solo ante sus amigos y ante Nana, sino que tiene que justificarse ella misma. Es por eso que piensa que si todo termina en un romance, valida el hecho de haber aceptado sexo casual que en realidad nunca quiso tener. Y este tema queremos que sea el debate en los comentarios de este video. Les advertimos que Takumi es un personaje que llegó para quedarse en la serie, pero nos gustaría debatir de este encuentro en particular. Les agradecemos a nuestros miembros del canal que colaboran todos los meses con nosotros. Y como siempre, recuerden darle like al video. No solo nos ayuda para seguir con estos resúmenes, sino que además nos motiva a seguir editando para llegar con el video listo cada sábado con ustedes. Hay 99% de likes en casi todos los videos. Ustedes son increíbles. Además, siempre se arman debates súper interesantes en los comentarios y lo hacen con mucho respeto. En serio, esta es la mejor comunidad del mundo. Los amamos. De verdad, para nosotros lo mejor del video es leer sus comentarios. Bueno, basta, no quiero ponerme más añam. Los dejamos con las escenas sacadas de contexto. Ya lo sospechaba y es verdad. Sin las gafas das aún más mal rollo, ¿lo sabías? Déjame en paz. Los hombres sí que son personas. ¡Shin! ¡Que estás en edad de crecer! No muy rancia. ¡Qué rancia! Pero si hasta el champú es de marca. ¿Y si me lo llevo en el bolso? Eres un agarrado. Layla, calladita, estás más guapa. Otro día que bebamos cuando esté contentilla ya veréis cómo pongo a parir a Soji. ¿Te he puesto los cuernos?
tocado y hundido. No quiero novio. No me quiero enamorar nunca más. ¡Necesito un novio! ¿Pero de qué te ríes? Cuando abres la boca pareces un tío. Tratas como si fuera tu novia, Nana. Pues creo que va a ser que tenemos un problema. Pero bueno, ni que yo fuera tu novio. Tú eres mucho más importante que un novio. Eres muy maduro para tu edad. Es difícil contenerse, tío. Si es por morir, ya me encargaré de eso en la cama. Pero antes deberíamos coger. Dime que no vamos a coger. Deberíamos coger. Toma eso, capullo. Los hombres sí que son personas. Déjame en paz. Es difícil contenerse, tío. Deberíamos coger. Dime que no vamos a coger. Pero es que siendo dos chicas es raro. No entiendo por qué siento celos al pensar en Nana.